El pensamiento es un proceso analógico. Previamente a captar el mundo en conceptos, el pensamiento se ve atrapado e incluso afectado por ese mundo. Por eso lo afectivo es esencial al pensamiento humano. El pensamiento parte de una totalidad que precede a los conceptos, las ideas y la información. Antes de que el pensamiento se dirija hacia algo, se cuenta con una disposición anímica previamente construida, que es el estado subjetivo que tiñe al mundo objetivo. ¿Puede pensar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la piel de gallina. Le falta la dimensión afectiva analógica. Le falta la emoción que los datos no aportan. Carece de dimensión anímica. Si bien puede calcular con rapidez, le falta espíritu, porque para el cálculo la emoción sería perturbadora. El pathos, la emoción y el sentimiento, es el comienzo del pensamiento. Descartes, el Big Data sugiere de sí mismo que se trata de un conocimiento absoluto, donde la realidad se vuelve calculable, predecible, controlable. Sin embargo, se trata de una forma primitiva de pensamiento, ya que consiste solo en descubrir correlaciones entre los datos, cosa que hace la minería de datos del Big Data. Pero según Hegel, esta forma de pensar es la forma más baja del saber, ya que con la correlación se sabe que las cosas suceden, pero no por qué suceden. El Big Data se queda en meras correlaciones y el reconocimiento de patrones en los que, sin embargo, nada se comprende. Es aditivo, y lo aditivo no puede formar totalidad. No tiene final porque le falta el concepto, que es lo que une las partes del todo. Solo el concepto es capaz de captar la conexión y comprender la relación para volver a formar una totalidad. En los dibujos de Mickey Mouse, las cosas se comportaban de forma insidiosa, adquirían vida propia. Aparecían como actores imprevisibles. El protagonista se enfrentaba continuamente a las cosas que lo maltrataban y lo repelían. También Charles Chaplin estaba a merced de la perfidia de las cosas en sus primeras películas. Las cosas volaban a su alrededor y se interponían en su camino. Pero las cosas pérfidas pertenecen al pasado. Ya no nos maltratan ni se nos resisten. Han perdido sus aristas filosas. No las percibimos en su alteridad. Las cosas hoy son sumisas, muy sumisas, y se someten a nuestras necesidades. Ya ha pasado el tiempo en que las cosas tenían puntas. La digitalización le quita a las cosas su materialidad rebelde, elimina su resistencia. La infoesfera ha puesto grilletes a las cosas y la Internet de las cosas es su prisión. Doman a las cosas para que nos brinde los servicios que satisfagan nuestras necesidades. Ya no se trata de cosas que nos oponen ni cuerpos contrarios. ¿Quién se siente hoy interpelado por las cosas? ¿Quién se siente amenazado por ellas? Pero no solo en la imagen se observa la diferencia entre el mundo de las cosas y de las no cosas. En la literatura, el poema es una cosa, porque es una composición formal de significantes, de palabras. El poema tiene una dimensión sensual, corpórea, que escapa al sentido, al significado. El poema es un exceso de significantes, es cosa. El poema como cosa, a diferencia de las novelas, se resiste a la lectura que consume el sentido. Por eso el poema no es compatible con nuestra época de transparencia consumista, razón por la cual hoy apenas se lee poesía. El arte actual intenta comunicar una opinión, una convicción moral o política. Es decir, intenta transmitir información. El arte actual busca abrir los ojos. Por eso el olvido de las cosas se apodera del arte, que se carga de información y de discurso, que pretende instruir en vez de seducir. El zorro también desea que el principito lo visite siempre a la misma hora, que haga de su visita un rito.
El zorro le explica lo que es un rito. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Los ritos son arquitecturas de tiempo. Son para el tiempo lo que las cosas queridas son al espacio. Los ritos hacen que el tiempo sea habitable, transitable. En cambio, el tiempo de hoy no tiene estructura sólida. Fluye. Es una corriente que no se detiene por nada. Un tiempo apresurado. Tanto los rituales como las cosas queridas estabilizan la vida. Son lugares de descanso y, a diferencia de la actual compulsión a lo nuevo, se caracterizan por la repetición. La vida de la que se ha alejado toda repetición carece de ritmo, de latido. También el ritmo es un factor estabilizador de la psique. En la era de las experiencias, las emociones y los arrebatos, que son irrepetibles, la vida pierde forma y ritmo y se torna radicalmente fugaz. Lo sagrado está ligado al silencio, porque el silencio nos hace escuchar. Hoy vivimos un tiempo sin consagración. El verbo característico de nuestro tiempo no es cerrar, es abrir. Abrir los ojos y, sobre todo, abrir la boca. La hipercomunicación, el ruido de la comunicación, desacraliza, profana el mundo. Nadie escucha, todos se producen a sí mismos. Pero como el silencio no produce nada, el capitalismo desprecia al silencio. Es cierto que un poder autoritario puede imponer el silencio a los sometidos, pero el callar forzado no es silencio. En el verdadero silencio no hay coacción. No es opresivo, sino elevador. No roba, sino que regala. Es preciso entonces distinguir dos formas de potencia. La potencia positiva, que consiste en hacer algo, y la potencia negativa, que es la disposición a no hacer nada. Disponerse a no hacer nada no es lo mismo que la incapacidad de hacer algo. No se trata de la negación de la potencia positiva, sino de una potencia independiente. La potencia negativa permite que el espíritu permanezca en calma contemplativa, en atención profunda. Sin esta potencia negativa caemos en la hiperactividad destructiva, nos hundimos en el ruido. El silencio reina cuando me retiro. Nietzsche decía que el silencio lleva aparejada la retirada del yo. Me enseña a escuchar y a prestar atención. Es el silencio contemplativo, el silencio que redime. El vacío no significa que no haya nada en el espacio. Es una presencia intensa, es una manifestación espacial del silencio. El vacío y el silencio son hermanos. El silencio tampoco significa ausencia de sonido, porque algunos sonidos pueden incluso acentuar el silencio. El sonido digital carece de cualquier ruido a cosas, es incorpóreo y plano. En cambio, el sonido que produce el tocadisco es muy distinto al sonido digital. Es un sonido material. Byung-Chul Han tiene una cosa querida, su rocola, un aparato mecánico que produce un sonido material, una cosa demasiado grande para llevársela a su tumba. Pero hay algo seguro, su rocola lo sobrevivirá. Y hay algo que consuela en esta idea. Las cosas nos permiten ver el mundo. Las cosas crean visibilidades, mientras que las no cosas las destruyen. Probablemente sea un error creer que la materia no está viva. Lo que pasa es que hoy estamos ciegos para detectar la magia de la materia, suprimida por la desmaterialización digital. Ahora las cosas están casi muertas, no se utilizan, sino que se consumen. Solo el uso prolongado de las cosas les da un alma. Solo las cosas queridas tienen vida. La ausencia de relación y apego conduce a un serio empobrecimiento del mundo. Y la pantalla es muy pobre en mundo y realidad. Sin nada enfrente, sin un tú, solo damos vueltas alrededor de nosotros mismos. La depresión no es sino una exacerbación patológica de la sensación de pobreza del mundo. Las infoesferas solo intensifican nuestro egocentrismo, porque todo
lo sometemos a nuestras necesidades. Que el otro desaparezca es realmente un acontecimiento dramático, pero ocurre de forma tan imperceptible que ni siquiera somos conscientes de ello. El otro desaparece como mirada, lo otro desaparece como misterio, como voz, desaparece. El otro, despojado de su alteridad, se rebaja a la categoría de objeto disponible y consumible, y la desaparición del otro se extiende también al mundo de las cosas pierden su propio peso, su propia vida. Si el mundo solo se compone de objetos disponibles y consumibles, ya no podemos entablar una relación con él. Por lo tanto, se vuelve imperiosa una nueva romantización del mundo, que tendría que presuponer su rematerialización. Por eso, solo la resurrección de lo otro, en un nuevo giro romántico, podrá liberarnos de esta pobreza de mundo.